Hola, buenas noches. Hoy es Hola, 12, buenas noches, sí, 12 de mayo del 2022 y estamos en logias operativas universales. Y nos acompañan Marta Maldonado de Fresnillo, Zacatecas. hola, buenas Blanca, noches, hermanos. buenas noches. Blanca Estela Buenas Guzmán noches, Marta. Bienvenida. de León, Guanajuato. Pablo Cervantes de León, Guanajuato. Y Miriam Rangel de Atlanta. Buenas noches a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches. Y yo soy el doctor Antonio Rangel de Buenas Guadalajara, noches. y vamos a presentar el tema las claves del éxito. Y una de ellas es la inteligencia emocional aplicada. Y vamos a hacer un pequeño compendio de todo esto. Ya lo hemos visto en otras clases en la Academia de Platón, pero vamos a hacer un pequeño compendio para que ustedes lo vean, práctico y sencillo, y puedan entenderlo y puedan aplicarlo. Y para esto voy a presentar la pantalla para que puedan ver algunas imágenes que son importantes. Vamos con esta pantalla. A ver, vamos viendo aquí. ¿Pueden ver esto? Sí, maestro. Sí, la están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, primero que nada, vamos a ver cuáles son las claves del éxito, del amor y de la felicidad. ¿Cuáles creen que sean ustedes esas claves del éxito, del amor y la felicidad en la vida? ¿Con qué creen ustedes que pueden tener éxito, amor y felicidad? Maestro, Sí, el amor a sí mismo y hacia los demás, hacia el prójimo. sí, claro. Pero ¿cómo pueden ustedes desarrollarlo en su interior? Hay personas que ya tienen mucho desarrollo porque acuérdense que ya hablamos muchas veces de la secuencia de vida. O sea que como cada vida es como un día de clase. Y si la persona termina el día de clase exitosa y con mucha capacidad, al siguiente día va a llegar igual. Y si termina el día de clase peleada con todos, y muy negativa, al siguiente día va a llegar igual. Y es una secuencia de vida que se viene arrastrando en el sentido positivo o negativo. Y hay personas que ya tienen ese amor por todo y por todos, y esa capacidad de amar ya establecida en su alma y lo desarrollan, pero no todo el mundo tiene eso. Entonces hay ciertas claves, ciertas fórmulas en la vida práctica que van a ayudar a tener éxito, amor y felicidad. Y, o sea, éxito en todos los ámbitos, ¿verdad? No nada más en lo económico, sino también en lo social, y con la pareja, con la familia, etcétera. Entonces aquí decimos que las claves del éxito, del amor y de la felicidad son la inteligencia emocional, la asertividad y la capacitación. Aunque hay muchas otras, ¿eh? Muchas otras claves o elementos que también son fundamentales para tener éxito, amor y felicidad en la vida. ¿Y por qué decimos eso? Porque quien tiene inteligencia emocional es una persona que puede tener negocios, hacer dinero, manejarlo correctamente, hacerlo crecer y también llevarlo bien. Y después de esto, si esta persona tiene inteligencia emocional, también va a tener asertividad, esa capacidad de ser asertivo con los demás, de manejarse bien, saber responder bien, no quedarse callado, pero tampoco hablar con gritos o con agresividad. Y luego la capacitación. Hay que capacitarse en el mundo para lo que necesitamos, en el mundo exterior y en el aspecto interno. Hay que capacitarse también y desarrollar todas esas cualidades que están latentes en todos los humanos. Esas serían las claves del éxito. Quien tiene inteligencia emocional, es asertivo y está bien capacitado, pues es una persona ya madura, con cierto grado de madurez y capacitada, pues lo más seguro es que tenga éxito en la vida, en mayor o menor medida.
Y tener éxito no quiere decir ser ricos o muy ricos, pero sí quiere decir tener por lo menos lo necesario para vivir, vivir bien con las personas, en sociedad, con la familia, con la pareja. Eso es tener éxito. Y también tener amor y tener felicidad. O sea, un buen grado de felicidad. Las personas a veces creen que felicidad es igual a euforia. Y realmente no es así, sino una persona puede ser feliz, estar serena, tranquila, andar contenta, ¿no? Realizada, satisfecha con lo que se tiene, que es el primer punto. Pero para eso tiene que tener inteligencia emocional y madurez. Yo creo que aquí vamos a poner madurez de la personalidad, que ya sería el paso subsiguiente de la inteligencia emocional. Hermana, una breve pregunta. ¿Dónde quieres que te envíe esto? Al WhatsApp, Pero ¿a cuál de ellos? al mío, Al tuyo personal. Muy bien. sí, ahí. Entonces sería inteligencia emocional, madurez personal, asertividad y capacitación. ¿Por qué? Porque una persona inmadura pues no puede ser exitosa porque anda siempre con muchos problemas, con conflictos, con, con ideas cerradas, con mucha subjetividad y obviamente que no puede integrarse bien a la sociedad y con la familia. Y si tiene inteligencia emocional y madurez personal, va a tener asertividad y va a poder capacitarse para realizar bien todas sus actividades. ¿Sí se entiende esto? Sí. 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 ¿Y qué les parece? ¿Les parece que tiene lógica? ¿Les parece que tiene sentido? Sí. Claro. Sí. Porque son cosas fundamentales. Y uno puede decir, pues es muy fácil, no nacemos con esto, no nacemos con inteligencia emocional. Y si tenemos suerte, nacemos en una familia más o menos organizada y que tenga un poco de inteligencia emocional los padres, los hermanos, y ya la van transmitiendo. Y también si tienen un poco de madurez, también le va dando formación a los hijos. Y si son asertivos también. Y si están capacitados, pues también nos van a ayudar a que se capaciten ellos. Y cuando no hay esto en la familia, en los padres, pues es bien difícil, pero aún así hay quien lo pueda hacer. Que siempre se puede hacer, siempre y cuando las personas ya pongan de su parte, reconozcan y se esfuercen y agarran el camino del estudio y la capacitación, porque es lo único que nos puede despertar. Si no capacitamos a las personas, no van a despertar. De hecho, la diferencia entre las personas y los pueblos consiste en ese grado de capacitación, de inteligencia emocional, de madurez personal y asertividad y capacitación. Eso es lo que hace la diferencia entre las personas y los pueblos. Ustedes ven a las personas, por ejemplo, cuando tienen éxito, esas personas que dan clases, conferencias, véanlas, analícenlas y van a ver que tienen inteligencia emocional, que saben manejarse emocionalmente bien, tienen madurez personal, son asertivos y están capacitados. Y hasta gusto da verlos, ¿eh? Porque nos damos cuenta de todas esas cualidades que han desarrollado. Y decimos, ay, caramba, sí se puede. Ahora, y vamos a ver qué es la inteligencia emocional aplicada. Porque si ustedes se fijan, en la inteligencia, en forma general, es la capacidad que tenemos para resolver problemas. Hay personas muy inteligentes, tienen capacidad intelectual muy desarrollada, porque existen muchos tipos de inteligencia. Inteligencia lógico-matemática, intelectual, emocional, artística, etcétera. Y son las llamadas inteligencias múltiples. Hay niños que no tienen mucha inteligencia intelectual o lógico-matemática, pero sí tienen inteligencia artística. Resulta que son grandes pintores, bailarines, escultores o filósofos. Entonces sí tienen otro tipo de inteligencia. Porque la persona, la inteligencia lógico-matemática o intelectual es la que se mide con el IQ, ese coeficiente intelectual. Puede ser una persona muy inteligente, con ese tipo de inteligencia, pero emocionalmente carente de inteligencia, ¿verdad?
Entonces aquí lo importante es que no se trata de tener más conocimientos, sino de conocernos más a nosotros mismos, porque si acumulamos conocimientos al exterior y no nos conocemos nosotros mismos, entonces no vamos a obtener esta inteligencia emocional ni madurez personal. Hay personas que así, no sé si ustedes las conozcan, por eso dice Carl Sagan, saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino juicio para manejarla. ¿Cuántos profesionales con doctorados encontramos en la vida? En el mejor de los casos, con mucha información en la cabeza, pero poca inteligencia. O sea, poca inteligencia emocional. Tener juicio para manejar la información es lo deseable. Ese juicio, esa capacidad de manejar las emociones es lo deseable, aunque no se tenga tanta información. Y el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y los demás. Eso de gestionar las emociones. Nunca vamos a matar las emociones ni como el día matarlas, porque son las que nos mueven para seguir adelante. Pero sí necesitamos saber manejarlas y gestionarlas y no ser esclavo de las emociones. Porque quien es esclavo de las emociones vive su vida nada más derramando su dinero, tirando todo, o en la parranda, todas esas cosas, ¿no? Llevado nada más por el impulso y la emoción. Y también, pues, quedarse tan bien quieto no es bueno ni es útil porque no hay emoción, no hay que mueva. Tiene que haber todo eso, pero tiene que estar bajo control, como decimos del jinete y el caballo, ¿verdad? Un buen jinete tiene que tener un buen caballo, pero tiene que tenerlo bien domesticado. Y darle su tiempo también para que el caballo goce y disfrute. Pero por lo que ustedes pueden ver, inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino reconocerlas, gestionarlas y dirigirlas hacia estados positivos. Y ya cada persona puede traer por herencia genética, recuerden, que la herencia genética es aquellos factores genéticos que tenemos y heredamos de nuestros padres, abuelos y ancestros, y que rigen el 50% de nuestras reacciones internas, sin que nos demos cuenta, y también de nuestras expresiones externas. Por eso es importante estudiarnos internamente y saber qué cosas traemos, cuáles son nuestras cosas fuertes y cuáles son nuestras partes débiles. Y la inteligencia emocional es tan importante porque es la base del bienestar psicológico y el desarrollo armónico y el equilibrado de la personalidad. Y está comprobado estadísticamente que las personas con mayor inteligencia emocional son más exitosas que las que poseen mucha inteligencia intelectual. Ahora, ¿dónde radica la inteligencia emocional? Es un punto muy importante. Yo creo que vamos a ver más bien aquí primero cómo aterrizar. ¿Cómo aterrizar? Porque estamos teniendo una clase parecida a esta en la Academia de Platón y estaba el maestro Enrique Flores de México y dijo, pero yo quiero aterrizar inteligencia emocional, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Qué es? Y él nos dijo, yo sé que tengo un poco de inteligencia emocional, pero en la vida práctica, ¿qué es? Sí se entiende, ¿verdad? Y en la vida diaria, ¿qué es? ¿Y en qué se manifiesta y cómo es? Y entonces aquí ya pusimos 4 puntos y ya estamos diciendo que quien tiene buen nivel de inteligencia emocional se distingue por poseer y aplicar estas características. Tiene facilidad para tomar conciencia de sus emociones. Una persona que no pueda tomar conciencia de sus emociones ni cuenta se da y se desparrama y empiezan a arrastrar a las emociones. Y a hacer barbaridad y media o a decir barbaridad y media. Y obviamente que hay una serie de conflictos. El punto 2 es que puede comprender los sentimientos de los demás. Se llama empatía. Sentir a los demás los sentimientos. Y si se comprende a los demás y se ven sus sentimientos, entonces ya no se les juzga tan gravemente. Ya se ve que son personas y que pues, tienen esos impulsos. El punto 3 es que es capaz de tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en la vida. Siempre tenemos frustraciones y problemas en la vida. Pero la persona que tiene inteligencia emocional es capaz de tolerar las presiones y frustraciones. Eso se le llama resiliencia. Esa capacidad de soportar, pero de manera, digamos, de manera adecuada, llevar de manera adecuada, no nada más reprimir.
o decir no pasa nada, o me vale, ¿no? Esa persona que dice, me da igual, me vale. Ah, pues es una buena forma de evadir, pero ya en la vida práctica no funciona. Te vale, pues tira todo por la borda. Familia, pareja, negocio, dinero. Te vale. Por eso es importante saber manejarlas adecuadamente y que no lleguen a afectarnos. Al contrario, que eso nos sirva para sentirnos más bien y más realizados. Aunque no nos salgan las cosas como deseamos, pero si sabemos que si lo vamos a lograr a realizar, entonces nos motivamos y no nos dejamos tumbar por las situaciones y frustraciones de la vida. Y el punto 4 es quien posee elevada capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social. Entonces, la persona con inteligencia emocional posee elevada capacidad de trabajar en equipo y tiene también una actitud empática y social y puede trabajar así y desarrolla. Y son personas con éxito. Entonces, esa sería la forma de aterrizar en la vida diaria, en la vida práctica. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo se manifiesta esta inteligencia emocional ya en la práctica? Sí se entendió, ¿verdad? Sí. Sí quedó claro. Bueno, ahora, entonces vamos a irnos un poquito más atrás. Ya que dijimos esto, ¿qué es? Ahora vamos a decir, ¿dónde radica la inteligencia emocional? Porque uno dice, no, pues en la mente, en el cerebro, ¿y dónde? Entonces, esta inteligencia emocional radica como todo en el cerebro. En el cerebro. Acuérdense que en el cerebro y obviamente en la mente, ¿verdad? Acuérdense que el cerebro es la parte dura del sistema. El sistema consiste en dos partes, cerebro y mente. El cerebro, la parte dura es como el hardware, que tiene neuronas, células gliales y todos los componentes. Y en el cerebro es donde se siente el gozo, la tristeza, el malestar, el desánimo, la alegría. Todo está en la mente. De hecho, hay un principio que dice, nadie te molesta. Lo que te puede molestar, lo único que te puede molestar es tu mente. Y te puede llevar a sentirte muy bien o a sentirte infeliz. Tu mente. Porque todo está en tu mente. Claro, hay factores externos importantes, pero en última instancia todo está en tu mente. Tú no puedes manejar los factores externos, pero sí puedes manejar la forma que reaccionas ante esos mismos factores externos. Y está comprobado que personas con diferente nivel de capacidad reaccionan de manera muy distinta a los factores externos. Y la persona que no tiene capacidad de inteligencia emocional, pues entonces factores externos desagradables lo hacen sentirse más mal y entra en un círculo vicioso, porque se siente más mal, se pone más mal, obviamente que termina más mal. Si se descuida puede llegar hasta una depresión profunda y hasta el suicidio. Desgraciadamente lo vemos con mucha frecuencia. Porque esto es así. Y otra persona en esa misma situación puede manejarla si es que tiene la capacidad, la puede manejar y sacar una gran enseñanza y experiencia. Y le sirve como fundamento para proyectarse en su vida, en sus negocios, en sus relaciones, porque tuvo la capacidad de manejar esto de manera distinta. Y se entiende, ¿verdad? Bueno, entonces decimos que ¿dónde radica la inteligencia emocional? Entonces radica en el cerebro y en la mente, porque la mente es la parte blanda, es el software, como los programas de la computadora. Y la mente se ha descubierto que es esa parte, la mente de la conciencia, esa parte electromagnética que está que produce el cerebro. Es una porción no visible, no detectable, un campo electromagnético que produce el cerebro. Ustedes han visto los imanes, ¿verdad? Han visto el experimento ese de un imán que se pone bajo un papel, se tiran una limadura de hierro y el hierro adopta la forma del campo magnético del imán, ¿verdad? Entonces es más o menos lo mismo. El cerebro sería como el imán, parte dura del imán metálico, y la mente sería como ese campo magnético invisible, pero existente que está ahí. ¿Sí se entiende la explicación?
Sí, se Sí, comprende. maestro. Muy bien. Entonces, eso, así funciona. Y aquí en el cerebro tenemos unas partes muy importantes que se llama la amígdala. Son dos cuerpos redonditos que parecen amígdalas, de esas que están aquí en la garganta. Y al descubrirlas dijeron, mira, parecen amígdalas, le pusieron como nombre amígdalas. Pero ahí son muy importantes porque ahí se producen instintos, impulsos y emociones. Y cuando la amígdala es muy grande o las emociones son muy grandes, son muy intensas, son muy emocionales y muy instintivas. Ahí te dejé el plato para que no toques y no se tantito. Todos esos impulsos emocionales e instintivos la parte alta de tal manera que cuando Pero están, si a veces se le dura toda la vida este cambio. cuando están muy ansiosos, se ponen de tal manera impulsivos que bloquean al cerebro, lo bloquean. Ahí hay verde abajo, pero no atrás. Hermano, hay otra persona hablando ahí junto contigo. Sí, ¿verdad? Por aquí. Otras voces, sí. Habría que pedirles a todos que apaguen su micrófono cuando tú estés hablando. Sí, Lo sobre siento, todo. no me percaté. Sí. Entonces, esa es la cuestión. Está esta parte que se denomina la amígdala y que es la que envía los impulsos. Es la que envía estos impulsos al cerebro, todos esos impulsos. Y si son muy intensos, lo bloquea, la persona se pierde y entra en un estado de crisis emocional, como histeria o arrebato emocional, y se pierde. Y hasta que pasa ese arrebato, vuelve a tomar otra vez el control. ¿Por qué? Porque la amígdala es muy fuerte. Y aquí en esta, si ustedes se fijan, está en la parte baja, y forma parte del sistema límbico. Bueno, está la parte media, porque en la parte baja está el tallo encefálico, puente de Barolio, bulbo raquídeo, cerebelo, y en la parte media está la amígdala, tálamo, hipotálamo, hipófisis. Y eso sería el cerebro. El primero es el cerebro instintivo o reptiliano. El segundo es el cerebro emocional o límbico, y el tercero es el cerebro intelectual o la corteza cerebral. Y si ustedes se fijan aquí en esta otra imagen, aquí vemos nosotros lo que le llaman corteza cingulada. Cingulada quiere decir de cíngulo, que es como un cordón que se atan los religiosos alrededor de la cintura. Y quiere decir como cinto o faco, porque tiene forma de cinto o faco. Y aquí hay una parte de la corteza cingulada anterior que es la que regula los impulsos de la amígdala, vienen hacia arriba y los regula, los controla. Y cuando esta corteza está muy desarrollada, porque ya en el transcurso de la vida y las vidas de toda la humanidad ya se ha desarrollado porque se necesita para convivir en sociedad, entonces puede modular los impulsos que vienen de la amígdala y ya no inundan al cerebro y ya son manejables. Y las personas, cuanto más manejen todo esto, lo van haciendo en su vida. De hecho, se va haciendo siempre inconscientemente desde que estamos niños, pero generalmente se hace nada más por estímulo-respuesta directo. Se hace directamente de cállate, no grites, cálmate, y se hace directamente, pero sin tener conciencia. Pero cuando se hace consciente de esto, la persona crece aquí, crecen los enlaces neuronales de esta corteza cingulada, y es como un regulador que regula el impulso y le impide llegar con intensidad a la parte superior. Y ya puede pensar y piensa en qué reacción va a tener y cómo la va a tener. Y entre más desarrollado tenga esta parte, esta porción, los enlaces internos, más capacidad va a tener de manejar esas emociones. Y entonces va a poder hacer ese trabajo en la vida, en la sociedad y en donde quiera, sin que lo desborden y sin que lo alteren las emociones. Va a poder hacerlo de manera adecuada. Es un juego, ¿no? La amígdala aquí está y es necesaria porque tiene las emociones y los instintos. Son buenos y útiles.
Entonces necesita algo que la regule, igual que el jinete y el caballo. El jinete es muy brioso y está muy bien que sea así, pero el caballo es muy brioso y está bien que sea brioso, pero con un buen jinete lo sabe regular. Y en cambio, si el caballo es muy brioso, como la amígdala, y no hay un buen jinete, lo desborda y se desbocan. Y ya desbocados, pues ya puras tragedias, ¿verdad? Y así es la situación. Entonces, creo que sí se entendió esa situación, ¿verdad? De la amígdala y la corteza cingulada. Es muy sencillo, pero es muy práctico, muy aplicado. Ahora, ¿pero qué se tiene que hacer para eso? Eso tiene que hacerse la práctica constante. Darse cuenta a la persona cómo están sus emociones, de esa porción interior, cuando surjan las emociones, ¿qué va a hacer? ¿Cómo las va a manejar? No se trata de reprimirla, nada más de, no aparezcas, quédate, eres mala, ¿no? Ahí está la emoción, hay que dejarla correr y hay que analizarla, pero hay que ponerle también su límite y empezar a manejarla, gestionarla adecuadamente. Y eso sería la inteligencia emocional aplicada, ya aplicada a la vida diaria. Entonces decimos que la inteligencia emocional aplicada es la herramienta que nos permite desarrollar y aplicar la capacidad que todos tenemos para gestionar las emociones, tanto las propias como las de los otros, y hacerlo desde la responsabilidad y la empatía. Y también de los otros, porque si ustedes se fijan, alguien que tenga mucha inteligencia emocional es capaz también de gestionar las emociones de los otros. Si una persona llega alterada o enojada, disgustada, y no tenemos inteligencia emocional, entonces nos va a hacer disgustar a nosotros. Y vamos a responder igual, llega gritando, hasta insultando. Nosotros también gritamos e insultamos, mira que, ¿cómo me voy a quedar callado y a gritarle o hasta golpes? Pero entonces no hay inteligencia emocional de ninguna parte. Y claro, hay puro conflicto. Y sin embargo, si la persona tiene inteligencia emocional, ya logra pensar, logra mantenerse, ya no es arrastrada por la emoción y le dice, ¿qué te ocurre? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? Es que me hicieron esto. Ah, tienes razón, para enojarte, pero a ver, sí, platica. Hace que descargue la emoción y que diga lo que siente, y si tiene más capacidad, hasta logra manejar la situación. Pero entonces, si tenemos inteligencia emocional, podemos gestionar las emociones propias y las de los demás, en cierta medida, ¿eh? Porque no vamos a ser manipuladores, pues, completos de las emociones de los demás. De las propias, tal vez tengamos más capacidad para manejarlas, pero de las demás no siempre es tan sencillo. Aunque hay gente que es muy capaz de manejar, pero ya llega a la manipulación, ¿no? Ya llega a hablar, decir cosas y manipular. Pero eso ya es manipulación, no es gestionar emociones. ¿Y con qué objetivo se utiliza la inteligencia emocional aplicada? Es para romper con eso que no nos deja crecer, con lo que nos impide crecer, ¿verdad? Entonces, si logramos romper con eso que nos impide crecer, con las emociones que nos impulsan y nos llevan al choque, a la confrontación, entonces vamos a poder tener una buena realización en el trabajo y en la familia. Y el primer paso para tener conciencia emocional desarrollada es responsabilizarnos y tomar conciencia de nuestras emociones. Ahí están, y acordarse, ahí está la amígdala, ese pequeño órgano enviando impulsos fuertes, ¿verdad? Y quien tiene un buen nivel de inteligencia emocional aplicada se distingue por poseer y aplicar estas características. Ya lo dijimos, tiene facilidad para tomar conciencia de sus emociones. Puede comprender los sentimientos de los demás, es capaz de tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en la vida y posee elevada capacidad de trabajar en equipo y adaptar una actitud empática y social. Y entonces estas personas que tienen inteligencia emocional son socialmente equilibradas, extravertidas, alegres y capaces de no dejarse arrastrar por las preocupaciones, sino saber manejarlas adecuadamente. Y entonces tienen también capacidad para comprometerse con las causas y con las personas y adoptan responsabilidades que son necesarias en su vida, con sus cosas. Mantienen una visión ética de la vida, son afables y cariñosas en sus relaciones. Por lo tanto, su vida emocional es rica y apropiada. Se sienten a gusto consigo mismas, con sus semejantes y con el entorno social en que viven. O sea, son personas bien adaptadas y tienen una visión positiva de ellas mismas y de los demás y superan mucho antes y mejor los reveses de la vida.
Y entonces la inteligencia emocional aplicada es una herramienta que abarca todas las áreas de la vida y contribuye a nuestra buena salud física y favorece nuestro entusiasmo y motivación y nos permite un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas. Se fijan, todo esto es muy benéfico y muy bonito. Pero claro, no es tan fácil desarrollarlo. Afortunadamente nosotros tenemos ya un buen grado de inteligencia emocional y si seguimos practicando y conociendo todo esto y sobre todo aplicando a la vida diaria, vamos a lograr un mejor nivel de inteligencia emocional y se va a manifestar con mayor estabilidad nuestra, mayor felicidad interior y armonía interior y mayor éxito en las relaciones con las personas, en las empresas, en la sociedad, con la familia y la pareja. Muy bien. Entonces, ¿sí vieron esto? ¿Les quedó claro? Sí, maestro. Sí, quedó claro. ¿Y cómo creen que estén ustedes de inteligencia emocional? Aquí ya viene la pregunta de los 66,000. ¿Cómo creen que estén ustedes de inteligencia emocional? ¿Qué dicen? ¿Cómo se calificarían? Pero sí podemos ser objetivos si nosotros mismos nos calificamos. Sí, con cierto grado de objetividad. Hay cierto grado de objetividad. Claro que cuando califican los demás es mejor. Pero ya cuando somos personas con cierto grado de madurez, ya tenemos por lo menos cierto grado de objetividad. Y claro, hay un test muy interesante que si tenemos tiempo lo aplicamos. Para ver eso, a lo mejor sí valía la pena aplicarlo para que ustedes ya después conozcan los resultados. Pero sí pueden ser objetivos porque a cierto nivel por lo menos. Porque sí hay ciertas personas que no podían ser objetivos, pero todos nosotros ya tenemos cierto grado de objetividad. A ver, ¿cómo se calificarían? ¿Quién quiere primero? Del 1 al 10, para ponerla fácil. ¿Cómo creen que anda la inteligencia emocional? Yo les diría que considero que tengo un 7 de inteligencia emocional aproximadamente. 7 o tal vez 8. Y como dijo un amigo, cuando soy de buenas tengo hasta 9, pero cuando soy de malas, y es cierto, ¿verdad? Se vuelve como niño. Sí, no, sí, cuando me ganó, como dijo una señora, ¿no? Una señora cuando iba a consulta y me dice, doctor, estoy muy mal. Dice, no sé qué me pasa, pero me pongo tan mal. Dice, cuando mi marido no llega, no me trae lo que yo quiero, no hace lo que yo quiero, o mis gentes no me responden como yo quiero, me pongo tan mal, me pongo hecha una fiera. Dice, pero cuando me hacen todo lo que yo quiero, soy tan buena y tan dulce. Digo, sí, señora, ya lo comprendo. Y cuando no hacen lo que usted quiere, le sale la fiera que tiene dentro. Dice, me dijo, ay, doctor, es adivino. Le digo, no, no necesita ser adivino. Es la reacción normal de todas las personas. Cuando todo sale como quieren, andan bien felices. Y cuando no sale como quieren, la mayor parte de la gente andan tristes o deprimidas o de plano muy disgustadas. Y es natural. Y ahí pues no hay mucho manejo de inteligencia emocional. Y cuando ya hay manejo de inteligencia emocional, pues logra mantener esa estabilidad a pesar de las situaciones difíciles. Y cuando vienen situaciones bonitas o buenas, tampoco se ponen tan eufóricas. Ponen alegres y contentas y felices. Y está bien. Porque también los sistemas no son buenos. Empujan el péndulo mucho hacia un lado y luego se regresa hasta el otro lado. Cuando las cosas van mal. Muy bien. ¿Cómo se calificarían? A ver, ustedes. Yo creo, doctor, que más que una calificación es una cuestión de ser consciente de mis emociones. Porque para empezar, si yo no me hago consciente de mis emociones, no voy a ser capaz de controlarlas porque ni siquiera las conozco. Ocupo empezar a conocerlas, empezar a ubicarme para poder hacerme pues el responsable de ellas. Porque el problema ahorita que se vive totalmente es que nadie se quiere hacer responsable de nadie.
Y pues así debe de ser, nosotros debemos de ser responsables de nosotros mismos y eso conlleva ser dueño de nuestras emociones, ser dueño de nuestras acciones. Porque usted lo decía muy claramente, si yo puedo engañarme a mí misma constantemente sintiendo que yo estoy avanzando en la vida, pero en realidad al momento de vivir una situación y no tome el dominio, la responsabilidad y el control de ello, pues entonces me voy a sumergir bien puede ser una depresión, puede ser un victimismo y es el navegar por la vida sin una dirección. Entonces, yo creo que sí, más que la calificación, para mi punto de vista, es hacerme consciente de estas emociones que estoy viviendo día con día. Bueno, digamos entonces, ¿qué tan consciente eres de tus emociones? Pues creo yo que sí soy consciente de ellas, pero aún así no dejo de estar trabajando, de estar trabajándolas y otra primero pillarlas, porque a veces me resulta más fácil estar en una mentira que en una verdad. O sea, puedo vivir creyendo que estoy muy bien emocionalmente, pero en realidad, si por decir, vuelvo a lo mismo, a mí me cuesta, yo trabajo mucho sobre el control de tomar el control de las situaciones, por decir, con mi negocio me cuesta mucho dar órdenes, me cuesta mucho mantener esa parte de la dueña y la persona que se hace responsable de ese negocio y de ahí se deriva el mandato a los demás. Entonces a mí me cuesta mucho esa parte de tomarla. Y llega el momento en que a veces ya quisiera mejor salirme de ese negocio, vender ese negocio para no tomar el control. Entonces ahí, si yo no me fijo bien en lo que estoy haciendo, me pierdo. Entonces me pierdo totalmente en las emociones porque digo, no, ya no quiero este negocio no es rentable, pero en realidad no está pasando otra cosa más que yo no quiero ser responsable de asumir el control, de aprender a mandar con firmeza y tomar esa decisión de ser firme, pues. Entonces, sí me hago consciente de ellas. Estoy en el proceso de aprender a vivirlas de la mejor manera consciente y también enfrentando esos temores que son los que a veces no me dejan avanzar. Bien, muy bien. Y se fijan ustedes, el primer paso es pillarlas. O sea, aquí estás, te encontré, te tengo. Primer paso. Pero no basta con eso, porque a veces son tan intensas que aunque nos damos cuenta nos bloquean. Entonces tenemos que ejercitarlo muchas veces, en la gestión de las emociones, porque hacernos conscientes y empezar a trabajarlas y a trabajarlas. Y en la medida que lo hacemos, pues nos vamos haciendo más capaces. Es como andar en bicicleta o tocar el piano, ¿no? Además lo hacemos, practicamos y sobre todo conscientemente, hacemos la práctica constante y nos vamos capacitando hasta que adquirimos cierto grado de maestría. Y así es esa cuestión. Tiene que irse dando poco a poquito y está haciendo el trabajo constante para que se vaya adquiriendo ese grado de maestría. Y en la medida que se va logrando, pues se va viendo ya en la vida diaria, como dice Blanca, ¿no? No querer a veces uno tomar la responsabilidad y ser por más fácil y luego ya no justifica de mil maneras. Cuando ya se tiene ese conocimiento, por lo menos no se justifica. Ya se dice, no lo hago, pero no me justifico, no lo hago, pero por flojo o porque me quiero ir por lo más cómodo, por lo más fácil. Ya dejando de justificarse y ya está en posibilidad de poder manejar eso si lo sigue trabajando, ¿verdad? Pero lo primero es descubrir qué es lo que hay ahí y hacerse conscientes, aunque duele un poquito, pero sí es importante. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, Marta, ¿tú qué dices? ¿Cómo estás ahí con las emociones? ¿Cómo te consideras? Sí, maestro, pues durante lo que nos ha explicado, reconozco mis emociones, maestro. Y, digamos, en la práctica consideraba
tener un buen manejo de las emociones, maestro, pero cuando nos habla usted de las emociones ya aplicadas, la inteligencia emocional aplicada, ahí me doy cuenta, maestro, que me falta. Por ejemplo, ahí decía que las personas que emocionalmente aplican sus emociones tienden a poca timidez y me falta tratar todavía más esa parte de mí, trabajar en ello, porque me considero alegre y empática, maestro, pero soy muy seria de repente. Introvertida, ¿verdad? Y yo me siento feliz. Y usted decía, ser feliz no necesariamente es ser eufórica, ¿verdad? Y tiendo mucho de repente, a ser tímida, maestro. Entonces, creo por ahí tengo algo que trabajar más ahí. Sí, mucho que trabajar y también en las reacciones, ¿verdad? Cuando alguien te dice algo que no te gusta, cuando te trata mal, cuando hace algo que no te agrada, ocurre Y algo. soy muy, en esta cuestión sí tolero, maestro, sí, por lo mismo sí tolero las presiones, digamos, pero me gustaría saber más cómo reaccionar, como dice usted, por ejemplo, no dejarme tanto, no quedarme callada, ¿verdad? A lo mejor, por no buscar problemas, a veces no digo exactamente a lo mejor lo que siento. Exactamente. Sí, a eso se llama empatía. Y es verdad, ¿eh? Porque tú eres muy linda, muy buena, pero sí, se te nota, puede ser timidez y esa tendencia de esas personas que son muy nobles a preferir callarse para no generar problemas y así se la llevan más bien y dicen, qué buena persona es. Pues sí, pero también es buena persona, pero también un poquito agachona. Y eso no funciona. Ya Sí, la práctica no funciona porque cuando se tiene empatía, se tiene que saber decir lo que se siente, pero en el tiempo, momento y forma adecuados y no muy callar. bien. Y pues tampoco hablar de más, porque también gritar y vociferarte tampoco es empatía, ¿no? Sino mantener el Así es. equilibrio, decirlo de manera adecuada. Y eso es fundamental en cualquier relación, sobre todo en la relación de pareja. Se tiene que saber decir, hablar y exponer y expresar. Porque si nada más se calla la persona, va guardándose nada más eso. Y puede dar lugar a que la otra persona la siente muy callada, muy facilita, pues también presione más o hasta abuse. Si es que es una persona de ese tipo, cuando es una persona más consciente, pues puede no darse esa situación. Pero siempre es bueno más bien buscar todo ese aspecto de manifestación y desarrollo completo, sería lo completo, ¿verdad? Sí, maestro, muy bien. Sí, va a ser de mucha utilidad porque ya lo estás entendiendo y lo vas a empezar a aplicar. Muy bien. Mari, ¿tú qué nos dices de esto, de todo esto? Bueno, parece que no está Mari por ahí. A ver, Pablo, ¿tú qué nos dices de todo esto? Se me hace que se nos fue Mari. Sí. No, aquí estoy, estaba hablando, lo que pasa es que había apagado el micrófono, disculpe. Adelante, Pablo, y luego sigo yo. Adelante, me espero a que aporte su opinión. Gracias. Decía que yo me considero una persona muy estable y sin embargo a veces me doy cuenta que hay temas en mi vida que yo siento que de repente esas emociones son tan fuertes que son más fuertes que yo. Por ejemplo, cuando tengo alguna preocupación grave de lo que pasa con mis hijos, algún accidente, qué sé yo, o alguna preocupación de mi salud propia. Esas dos cosas en general mm, son unas emociones tan fuertes ahí que yo casi no las puedo controlar. Otras cosas de la vida diaria sí, no tengo ningún problema, pero ahí sí encuentro difícil de controlar esas emociones bien fuertes. Pero luego también tengo otra pregunta, no sé si ahora sea a tiempo de hacer otra pregunta. Bueno, lo voy a hacer de cualquier manera. Tengo yo una nieta de 8 años que tiene un problema
con sus emociones bien fuerte, y yo no sé cómo a un niño se le puede ayudar con eso. Pues dando la formación, habría que ver cómo está esta niña, si es muy extrovertida, de emociones muy intensas, se le tiene que hacer consciente, sobre todo los niños ya de 8 años, y los actuales son inteligentísimos. Entonces, hablarle un poquito, enseñarle, decirle, mira, son emociones, son reacciones, son impulsos, y tú ve cómo reaccionas ante esta situación, siéntete en tu interior, empieza a manejarlos, y también aplicando consecuencias, pues, por necesidad. Mira, si tú haces esto, va a ocurrir esto. Entonces, tienes que aprender a manejarte. Si lo haces conscientemente, ya no tienes problema. Si no lo haces conscientemente, va a ser necesario aplicar consecuencias porque se necesita manejar todo eso y ponerlo bajo control. Si no se le enseña al niño, entonces no va a tener control. Y sobre todo los niños, cuando se sienten muy mimados, muy chiqueados, muy queridos, se vuelven muy berrinchudos y caprichudos. Y se les permite, se vuelven niños dictadores, que están dictando, son dictadores de los padres y de los abuelos, y sacan su capricho siempre y se acostumbran, se malacostumbran, y es una mala formación que se da por no aplicar correctamente el sistema de educación, pero no nada más educación externa, sino también interna, con los niños, hablarles, decirles, e irlos llevando paso a pasito. Hay niños más fáciles y hay niños más difíciles, pero ahí está el ingenio y la capacidad de las personas, sobre todo los padres y las familias cercanas, con esos niños difíciles para irlos manejando poco a poco. Pero no es tan fácil, se dice fácil, pero no es tan fácil. Pero el primer requisito para eso es que las personas tengan conocimiento y capacidad y que sean capaces de manejar sus propias emociones. Porque si una persona no es capaz de manejar sus propias emociones, un niño berrinchudo lo saca de sus casillas y empieza a gritar o a golpearlo. Ha habido casos en que algunos padres o padrastros han matado a los niños a golpes porque el niño hace berrinche, se enoja más, le pegan, hace más berrinche, grita más y le pegan más. ¿Por qué? Porque desata ese disgusto y molestia fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso es indispensable que se tenga conocimiento y manejo de emociones para poder manejar adecuadamente con los hijos. Bueno, en este caso no creo que se aplique. Esta niña es muy, muy, muy inteligente. El problema específico con ella es que ella no le gusta perder. Entonces, cualquier juego que juegues con ella, mientras ella está ganando, está feliz de la vida. En el momento que empieza a perder, pierde el control de sí misma de una forma tan increíble y empieza a llorar y empieza a salir de su quicio. Y es obvio que ella no tiene control de eso. No le llega tan fuerte que no tiene control de eso. Pierde el control, sí. Sí, sí. Eso habla de alto temperamento y de un ego muy fuerte, que no le gusta perder y que nomás quiere salirse con su capricho. Es un capricho, querer ganar siempre. Y el ego muy fuerte y tiene esa tendencia muy intensa, heredada, también se heredan esas cosas, y propia de ella. Y ahí es donde hay que incidir y trabajar con ella explicándole y también aplicando consecuencias por necesidad. Y hay niños que tienen mucha tendencia de algún tipo a perder el control y hay que trabajar con ellos porque son personas con esas características y se necesita trabajar intensamente con ellas y sobre todo, pues allá en Estados Unidos se facilita más porque hay ayuda psicológica, hay psicólogos infantiles y tienen sistemas de trabajo. Sí, es muy conveniente meterla en un sistema para ayudarla a que logre superar esa situación y esa condición. Es lo que le digo a mi hijo, que va a necesitar un terapista por ahí que le ayude, porque los papás no pueden hacer mucho. Es todo de mi parte, gracias. Muy bien, sí, así ocurre. Los papás son los que la tienen más difícil y son los que menos pueden manejar la situación. Así sí. Con los hijos que se ponen muy difíciles. Y sí es importante recibir ayuda. Muy bien. Pablo, ¿qué nos dices? ¿Qué tal? Pues más que una calificación, yo creo que emocionalmente
soy como una montaña rusa, ¿no? Depende de la situación y todo. Por ejemplo, pues ahorita emocionalmente estoy muy bien y luego de repente, pues mis emociones bajan o sea, es difícil hablar de un control de emociones. Yo no los tengo. Yo no tengo un control de emociones. Entonces no sé de qué calificación pueda tener. Algunas veces logro mantenerme emocionalmente a gusto, bien, y en ciertas situaciones en muchas situaciones domino mis emociones, pero hay ciertas ocasiones donde definitivamente no puedo controlar mis emociones, no puedo dominarlas, ni controlarlas, ni sobre todo digerirlas. Entonces, pues sí, emocionalmente sí siento que soy como una montaña rusa, pero pues igual, claro, con actitud y con ganas de aprender el día a día, ¿no? Y creo que he crecido en ese aspecto porque analizo las situaciones que me molestaron, veo dónde me molesté y por qué me molesté, lo trato de, o sea, investigar por qué, en mis adentros, ¿no? Conmigo mismo, qué me llevó a ese punto y por qué me sentí emocionalmente así, por qué emocionalmente salí de control, qué fue lo que detonó que me saliera de control en mis emociones o de que yo permitiera que esa emoción o que esa situación me dañara tanto. ¿Por qué permití que esa persona me hiciera enojar? O sea, me enojé por lo que la persona hizo, porque la persona nunca me hizo enojar, ¿no? En realidad, nosotros somos quien permitimos o dejamos de permitir que las palabras o las acciones de otras personas nos afecten. Y entonces, yo creo que una calificación, pues más bien sería así como que una tarea de una calificación de un día a día, ¿no? Hoy cómo estuve emocionalmente. Hoy emocionalmente, ¿qué calificación me doy? Yo pienso que sí es como una tarea para todos los días. Y día a día seguir haciendo esto de al final, terminar el día, sentarse 5 minutos y hacer como un examen, ¿no? Como un retroceso y ver cómo, a ver, mi día empezó así, paz, me fui así, me fui al trabajo, X, ¿no? Me topé con esta persona, la saludé, hoy esta persona me insultó, pero no ocasionó ninguna emoción en mí, no sentí nada, wow, qué bien. Y luego, ¿sabes qué? Escuché que otra persona ni siquiera estaba dirigiendo a mí, me molestó lo que dijo. Entonces, ¿por qué me molestó eso que dijo? ¿Para qué me sirvió y qué detonó que mis emociones se descontrolaran si ni siquiera era para mí? Porque muchas de las veces así sucede, ¿no? Ni siquiera están hablando conmigo, yo estoy hablando desde mi persona. Y digo, me molesta y llego hasta a explotar. Entonces, y hay veces que directamente me dicen muchas cosas a mí y en realidad, pues no, me sonrío y no me afecta. O sea, yo pienso que también tiene mucho que ver con todo lo que hemos vivido y todo nuestro pasado, que sucede una situación, una palabra, cualquier cosa y detona, pero detona porque me regresa hacia ese momento que definitivamente fue muy difícil en mi vida. Y yo pienso que realmente es eso, ¿no? O sea, las emociones es así, nos juega el pasado, nos juega el presente. Y nuestro pasado tiene un juego esencial en nuestro presente, en nuestra emoción, en nuestra situación y en todo lo que vamos viviendo al día a día, de todas las emociones que esas miles y millones de emociones que sentimos, porque cada segundo y cada instante estamos sintiendo una emoción. Y como me siento ahorita en 2 minutos, ya estoy diferente y así es un torbellino de emociones. Entonces, pues sí me encantaría así como que a partir de hoy hacer un examen al final del día de cómo estuvieron mis emociones.
Muchas Muy gracias. bien. Y después hacerlo constantemente. O sea, estar siempre, se forma como un hábito de estar siempre presente, ¿no? Y cuando hay una reacción intensa emocional, es decir, preguntarse por qué me afectó esta situación, qué me despierta en mí. Y luego hay personas pues que tienen más torrentes de emociones y otras que las tienen más suaves. Y las personas que las tienen más suaves pues no tienen tan difícil esa situación y las que las tenemos muy fuertes, las tenemos bien difícil y tenemos que trabajar más para irlas reconociendo e irlas gestionando. No reprimiendo, porque tampoco es bueno reprimir, nunca terminamos y además contenemos y luego explotamos como una olla de presión, sino gestionarlas y darles una salida adecuada. Ah, por esto, me molestó. Ah, y esto porque me deja molestar. ¿Qué lleva en mí? ¿Qué trae? Etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer el trabajo constante, ¿verdad? De reconocimiento y de aplicación. Muy bien, pero ya estamos aquí trabajando y ya estamos viendo formas y fórmulas para manejar todas estas situaciones. Muy bien. Por último, Blanca, ¿qué nos dices antes de retirarnos? Pues me pareció muy bonita la clase porque pues es como una evaluación y tomar la clase es la práctica de aquello que estoy viviendo. Entonces, al tener la teoría, la comparo con la práctica que llevo y ahí voy haciendo una valoración. Entonces, ahí ya voy haciendo una calificación personal de esto que estoy viviendo. Pero sí es importante que yo también busque el medio de estar conmigo y no estar perdida e inmersa en este ruido que hay, en estas circunstancias que hay en este momento, de tanto trabajo, de tantas actividades, porque eso me hace que me distraiga. Entonces debo de estar siempre consciente y pendiente de lo que estoy viviendo constantemente. Con eso me quedo y pues sí, estoy muy contenta con la clase de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y fue de mucho provecho y de mucha utilidad. Vamos a aplicarlo porque sobre todo se supone y se espera que esta sea una clase aplicada y que podamos llevar a la vida diaria. Eso sería lo más importante y nos va a ser de muchísima utilidad. Yo quisiera compartir una última cosa, por favor. Sí, Algo que a mí me funciona muy bien día a día. Cuando yo, por ejemplo, alguien dice algo que debería molestarme, ya sea algo de mí o algo de algo más que normalmente me molestaría. Entonces digo para mí, bueno, él tiene derecho a su opinión o ella, pero ese simplemente es su opinión, eso no lo hace verdad. Así que a mí no me afecta porque es solamente su opinión. Ahora que si yo decido tomar esa opinión y hacerla mía y aplicarla a mí y decir sí, sí es cierto, entonces sí me va a afectar. Pero simplemente no la tomo, simplemente eso lo tomo como esa es tu opinión y está bien, tienes derecho a esa opinión, pero eso no me afecta a mí para nada, porque no se aplica a mí. Asunto arreglado. Muy bien, es una buena técnica. Es como cuando dicen, todas las cosas se toman según de quien viene. Y cuando hay alguien que está emitiendo una opinión negativa o difícil, si uno puede hacer esa práctica interna y decir, bueno, es como si un borracho estuviera vociferando diciéndome cosas y si me enojo, pues sí, es porque tomé eso y si no lo tomo, pues ya no me afecta, lo dejo a un lado. Sí, es una buena práctica, ¿eh? Porque normalmente estamos muy acostumbrados a tomar todo lo que se nos dice, como normalmente cuando vamos manejando que alguien pita, y luego yo también pitarle. Y si uno toma esa técnica y esa costumbre de ver a las personas con esa actitud, sobre todo que andan un poquito mal o que están alteradas, ya se puede decir, es una persona alterada. Entonces no hay que caer en su juego ni disgustarse por todo lo que haga. Pero sí, sí es bueno tomarla y sobre todo llevarla a la práctica. Y si la llevamos a la práctica, se forma un hábito y después ya lo tenemos establecido y ya no nos afectan tanto eso que pueden decir las personas. Muy bien, bien, buena intervención y buena táctica pues para poder aplicarla en la vida
y resolver esos problemas que se nos presentan. Pues muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, hermano. Estuvo bonita la clase. Buenas Sí. Bueno, Buenas noches, que descanse. Muchas gracias, muy sustanciosa. Muy bien. Buenas muchas noches gracias. Igualmente. Buenas noches. y hasta la próxima semana. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Sí, muy bien. Gracias, Hasta buenas luego. noches.